Tobal, Yesarel Soria, Gabriela Zulin, Sol Melgarejo Presente, pastor. y Adrián Rivera. Presente, profesor. Pastor Diego. Muy bien. Bueno, seguimos siendo tres. Bueno, supongo que se va a agregar Gabriela, ¿no? Ya. Mm. Ella es Gabriela Fong, ¿no? ¿No? Zulin Fong. Ya. Gabriela Fong. Perfecto. Bien, vamos a empezar. Padre bendito, gracias por todo este tiempo, Señor. Bendice la clase y podamos compartir, Señor, de manera adecuada esta tarea, especialmente la educación cristiana. Ponemos en tus manos todo esto y empezamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. Ahí está Julio Cristóbal también, qué bueno. Ya Pastor, buenas noches. Buenas se noches, agregó hermano. uno más, qué bueno. Noches. Vamos a agregarlo entonces aquí. Ya son 4. Y con Zuli serían 5, seguro que sí. Entonces ya por lo menos tenemos un poco el salón, ¿no? Faltaría solamente nuestra hermana Isabel, que parece que, bueno, tiene dificultades. Pero vamos a tratar de, bueno, salir adelante entonces en esta tarea que nos toca a nosotros. La semana pasada hemos estado hablando de evangelización y un poco de misiones. Dejé documentos ahí sobre este aspecto, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, tendríamos que hablar acerca de todo el formato, ¿no? De cómo se desarrolla un trabajo de iglesia. eh, y desde esa perspectiva, permítame un momento ver esto también por aquí y compartirles un poco un material que tenemos aquí. A ver si está en este lado. Ujú. Los proyectos. Ya. Y para que vean ustedes más o menos un plan. Este es un plan de proyección y vamos a plantear acá. A ver. Aquí encuentra entonces un plan. Es un plan con un diagnóstico de iglesia. Claro, en este caso no lo vamos a hacer, ¿no? Un proyecto de iglesia, de una iglesia ya constituida, ¿no? Aquí acá el equipo pastoral, la administración general, ¿no? Eh, funcionaba por medio de células, el asesoramiento pastoral o la consejería, ¿no? El culto y los ministerios de desarrollo que están aquí, ¿no? Se le llamaba Ministerio de Desarrollo, Educación Cristiana, Evangelismo, Discipulado y Misiones, que es lo que vimos la semana pasada. Después aquí hay también otro rubro que era Proyección y Servicio Social. Luego el Ministerio de Jóvenes, Matrimonios. Tremendo. En el caso de Educación Cristiana, está aquí, está primero, eh, y habla acerca de todo lo que es la educación formal de la iglesia, ¿no? Es otra dimensión, es diferente. Aquí tenemos que adaptarnos porque generalmente el trabajo de educación cristiana dentro de la iglesia presbiteriana está orientada a los niños, ¿no? O a lo que llamamos escuela dominical. Pero la educación cristiana no es solamente los niños o la escuela dominical, también tiene que darse en el área juvenil, en el área de los adultos,
de las damas, de los caballeros, todos también deben entrar dentro de ese plan, ¿no? Cuando hablamos de educación cristiana. Pero como que el trabajo aquí se ha dado con énfasis en la escuela dominical, entonces cuando la mayoría de iglesias está de esa manera, que cuando se habla de educación cristiana siempre es escuela dominical o de trabajo de niños. Y cuando se trata de formación o educación para adultos, entonces academia bíblica, escuela de herir, escuela de formación, escuela de discipulado, en fin, todas estas cosas que se dan por ese lado, ¿no? Entonces, educación cristiana en este rubro, en este caso, era la formación que implicaba desde la persona que venía, ¿no? Comenzaba su vida cristiana y entraba a lo que llamaríamos verdades básicas, o lo que llaman en otras iglesias roca firme o roca sólida, en otros hablan de discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, depende cómo está constituido. En esta iglesia le llamaban los catecúmenos, ¿no? La clase de catecúmenos. ¿Ya? ¿Y por qué le llamaban catecúmenos? Porque estaba orientado al bautizo. O sea, se les daba las verdades básicas y terminaba finalmente con una capacitación para bautismo y el compromiso de bautismo, ¿no? Esa era la idea. Y luego entonces estaba la escuela bíblica y de discipulado, se llamaba así, que era para intermedios y para los que también entraban a la tarea de liderazgo, ¿no? O el compromiso de hacer una tarea dentro de la iglesia. Después de eso, entonces venía el Instituto Bíblico, ¿ya? Y el desarrollo de esa manera. Estaba también la escuela de evangelismo y de discipulado, ¿no? Que también en alguna manera teníamos un anexo. Y las capacitaciones para jóvenes, todo eso lo tenía que dar educación cristiana. Y había un rubro para niños, ahí estaba también la escuela dominical, de hecho, pero también había otro ministerio aparte, que era el ministerio con niños, que era Castillo de Rey, que era una especie de iglesia infantil o iglesia de niños, ¿no? Entonces se constituía en una cosa así. No era la típica escuela dominical porque ya se desarrollaba eso en el rubro de educación cristiana. Entonces estaba esto como una tarea que se llamaba entonces la iglesia para niños, ¿no? ¿Ya? En formato de un ministerio que venía de fuera, que correspondía a esta denominación, y que trabajaba específicamente con niños y se repetía en alguna manera el modelo de la iglesia de adultos, ¿no? Lo único que no había era la predicación de los niños, pero por ahí algún niño se dejaba predicar, pero la mayoría es los diáconos, los cuidadores, los que se levantaban ofrenda. Se hacía un culto como de adulto, pero para niños, ¿no? O dirigido por niños en todo caso. Así era. Muy bien. Ya estaba el Ministerio de Damas también y otras cosas, ¿no? Esos son los ministerios que tenían en la iglesia. Y los ministerios de apoyo, alabanza, guerrero de oración, que tiene que ver el ministerio de oración, también el equipo de apoyo al equipo pastoral, el ministerio, lo sugiere el Ministerio de Comunicación también, que tiene que ver con programas de radio y también publicación, y el Ministerio de Jóvenes Adultos acá, ¿ya? Que se le ponía como apoyo y no como desarrollo, ¿no? ¿Ya? Y la iglesia quechua, que era otro aspecto. Entonces aquí tenemos una idea de cómo era la tarea de esta iglesia, que no es la misma, no es, entiendo, porque el modelo de iglesia presbiteriana o de la IP Cristo es otro, ¿no?
y teníamos que, en ese caso, plantearnos a partir de la, de los estatutos. Y ahí voy a compartir eso un poco también para poder mirar un poco cómo es una orden o una forma de ordenación del, del trabajo de la iglesia presbiteriana, ¿no? Y tener entonces una visión más concreta de esto para que así entonces entender qué cosa y cuál sería el rubro de la forma de trabajo de, eh, de de la iglesia de la Epicristope, ¿no? Muy bien, entonces, dejando eso, vamos a ir a ver los estatutos entonces para trabajar esa parte. Este es el estatuto que todavía rige, así que estoy presentando eso porque ya hemos hecho uno. Yo soy parte de una de las comisiones, porque son dos comisiones que han revisado este material y nosotros hemos hecho la propuesta nuestra, ¿no? Dentro del Presbiterio de Lima. En Trujillo tenía que elaborar la siguiente y creo que en el Oriente también otra. Entiendo que nosotros somos los que hemos terminado el material, pero eso no lo puedo presentar porque no es oficial, ¿no? Entonces, este material sí es el que tenemos ahora, ¿no? Y entonces aquí teníamos que hablar no de los órganos de gobierno, ¿no? De las formas que está trabajando acá, sino em, ver el trabajo básicamente eh, de de lo que sería los departamentos, ¿no? Y los ministerios, ¿no? A ver, por aquí dice algo de eso, ¿no? Claro, este es digamos, no es un manual, es la constitución, digamos así, la constitución que desarrolla la IPCRISTOP, ¿no? Entonces, por eso está ahí las disposiciones generales, declaración de fe, los principios, principios de norma orgánica, la iglesia, los miembros oficiales, el presbiterio gobernante, el diácono ordenado, los oficiales, los órganos de gobierno también que está aquí, ¿no? Es el consistorio, el presbiterio, asamblea general, junta directiva, ¿no? Todo eso es lo que tiene. Y en los reglamentos aquí hay algo sobre el trabajo. Eso lo hemos agregado y voy a tratar de ver, en todo caso, voy a compartir un poco porque habíamos visto en este material que había necesidad de plantear um, una, un fundamento, ¿no? Y de ese fundamento, esto sí creo que aquí está. A ver, vamos a ver si está por aquí. Ujú. Ujú. Aquí está el reglamento de departamento, ya lo encontré, ¿eh? Ahí está. El otro, sí, no, acá está, el reglamento de departamento, sí, ya lo encontré. Página 37. En un rato lo comparto.
Ya. En el anterior estatuto no está presente ese aspecto, en el que hemos planteado, sí, ¿no? Y aquí están los departamentos. Ya, vamos a mirar eso. Aquí está. Los reglamentos de los departamentos. Nosotros hemos propuesto esto, porque bueno, que hay 5 departamentos, ¿no? Pastoral doctrinal, evangelización y misiones, educación cristiana, educación teológica y bíblica, y bienes y finanzas de servicio social. Eso es lo que tiene los órganos de gobierno de la IP Cristope. Y luego ya en las iglesias se van viendo cómo se va desarrollando, manejando este, estos ministerios, estos departamentos, ¿no? Eh, Acá dice el departamento pastoral, entonces todos los miembros deberán ser pastores de amplia experiencia en la escritura, bueno, las funciones, eso va por ahí, pero acá está el departamento de evangelización y misiones, ¿no? Aquí entra, dice mínimo 3 pastores y un presbítero, ¿ya? Función del departamento evangelismo y misiones, claro, cada uno en la en la denominación en general siempre va a estar los pastores ahí, ¿no? Las funciones del Departamento de Evangelización y Misiones son las siguientes: promover a nivel nacional la reflexión bíblica teológica sobre la misión, producir y acopiar distribución hacia los presbíteros, consistorios, todo lo que tiene que elaborar en materia de acá, ¿no? Elaborar datos religiosos sociales, mantener la estadística de la membresía, acá membresía es con S, hay un error ahí. Ujú. Bueno, no puedo cambiar ahorita eso. Que después promover y coordinar acciones de evangelización y misiones, buscar financiamiento del país o del exterior, capacitar a los presbíteros y consistorios, establecer políticas de apertura de nuevos campos misioneros, ¿no? Bueno, entonces, hay algunas cosas que estamos proponiendo ahí eh, que hemos desarrollado, que no estaba en el documento anterior, no estaba. Departamento de Pastor, una Evangelización. pregunta. ¿Está vigente esto? No, este no está vigente, este es el documento revisado, ¿ya? Ahí había revisado. Pero tiene el espíritu de la IP Cristo P. O sea que esperamos que en esta parte pues se apruebe, ¿no? Porque el documento me parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Ya? Es muy bueno eso. Eh, Les digo eso porque, mire, les voy a mostrar el otro material y el otro no aparece. A ver, ¿dónde está? Ya, ahí está. Lo hice escondido. Está bien arriba. Acá está, ¿ves? Y está en blanco, ¿ves? Entonces no. Y de frente vienen los estatutos. Entonces eso lo hemos establecido, es un trabajo nuestro, ¿no? Pero que entiendo que no es nuevo tampoco. Y creo que acá estaba, a ver, yo tengo otra constitución aquí, y es posible que ahí sí esté el material, ¿no? Estamos en el 1733. Ujú. Sí, este no tiene, ya.
Bueno, en todo caso, el material que estoy presentando es un material de intento que esperamos que se, que se tome en cuenta, ¿no? Y que vayamos aprobando, pues, eh, esta parte, ¿no? Pero de todas maneras es una guía acá. Acá el Departamento de Educación Cristiana dice, bueno, esto conformado por un mínimo de 4 miembros, ¿no? Y esta es la parte, digamos, no, de gestión, ¿no? De la misma denominación, desde arriba, ¿no? Pero que puede tener cada iglesia también. O sea, por eso acaba de hablar de un pastor, de un presbítero, diácono, todo eso, ¿no? Y aquí también hay otro detalle también. La iglesia de la IP Cristo P trabaja bajo las 5 solas, dice, ¿no? Y hace esa función por ahí. Pero esas 5 solas es, digamos, la acción, no es que son los departamentos, ¿no? Entonces, esto creo que son departamentos que podemos trabajar. Por ejemplo, esto de educación cristiana, eh, que tienen pues el material y todo eso, ¿no? Y la capacitación de los profesores de escuela dominical y los líderes de diferentes áreas de trabajo de la IP Cristo PS, y preparar un currículo para escuela dominical y también formular el desarrollo didáctico de las clases, ¿no? Eh, por ahí tenemos, por ejemplo, algunos ustedes deben haber recibido, si están, cada iglesia se les da, por ejemplo, un material que es material específicamente para la iglesia, ¿no? Para lo que es las lecciones de escuela dominical, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a dar una idea de ese material. Aquí está. ¿Ven? Este es, digamos, una evaluación de las lecciones de preescolar. El tema sobre el gran triunfo en Jericó. La unidad es Israel llega a la tierra prometida. Bajo este rubro se va renovando de año a año, ¿no? Hay todo un esquema, ¿no? Que se enseña y luego se revisa y se vuelve, digamos, se adapta un poco y se da de nuevo, ¿no? Se da de nuevo, pensando en las etapas de edades de los niños, ¿no? Y cómo se va avanzando en la sección. Entonces, desde los niños de 6 años hasta los 11, ¿no? Más o menos por ahí, hasta ahí. Y ellos van avanzando en sus clases y, digamos, este sistema va rotando, ¿no? ¿No? Los niños van ascendiendo en sus clases y vienen otros y van, digamos, tomando también estos cursos correspondientes, ¿no? Aquí está. Luego también hay indicaciones, por ejemplo, para que haga dibujos o completar dibujos, como en este caso, ¿no? Y también hacer eh, colorear, ¿no? Colorear los dibujos que corresponden en este material, ¿no? Bien. Pastor, una pregunta. Sí, sí, Eh, el encargado de obra o pastor de la iglesia tiene que hacer su programa anual, semestral o trimestral, ajustándose a lo que los estatutos lo dice. sí, Ya, sí, pero debería hacerlo, pero también está, ahí tiene, en este caso el manual, lo tiene y puede hacer ese trabajo, ¿no? En función a lo que se indica y los manuales por edades nos permiten entonces hacer simplemente el plan en base a eso, ¿no? ¿Ya? ¿y desde cuándo se está usando, pastor, esto? Porque yo Eso siempre se ha desconozco. utilizado, siempre se ha utilizado. Lo que pasa es que eso ya depende de los pastores
locales, es decir, de los pastores de las iglesias, ¿no? Seco en Lima se está haciendo y se sigue, pero no sé cómo en provincia, pero algunos eh, usan otros materiales, ¿no? Fue un momento también difícil eso, adaptarse a este material que es propio de la Hipercristopé, ¿no? Y que, digamos, los que desarrollaron o impulsaron inicialmente fueron los pastores misioneros coreanos, Ujú. especialmente la esposa del pastor Yu Wang, me acuerdo, ella es la que dio este material, ¿ya? Y se completó, ¿no? Y ahora está revisado por Educación Cristiana. Siempre Educación Cristiana está elaborando, ¿no? Siguiendo este mismo formato, ¿ya? Entonces, am, algunos pastores no lo han utilizado, la verdad es. Esto se reparte, cada vez que haya presbiterio y presbiterio general se reparte a las iglesias, ¿ya? Para que entonces lo utilicen, ¿no? Y tienen que pedir, ¿no? Las iglesias tienen que pedir qué cantidad necesitan para que entonces entreguen a sus profesores, ¿no? Por eso tienen que tener ese material. Si no llega, cada profesor lo que hace es buscar materiales, ¿no? Y adaptar materiales. Y algunos usan bautistas, otros pentecostales, otros de, no sé, cualquier documento que es impreso o van a una librería cristiana y compran entonces un manual o un libro de educación cristiana de colecciones y todo eso, ya para poder realizar su tarea, ¿no? Y en algunos es una tarea muy artesanal, ¿no? No es muy completa, ¿no? Entonces se vale que más dependiendo del profesor qué cosa es lo que hace o lo que es lo que va a realizar o qué tiene, qué es lo que pretende realizar, ¿no? Entonces ahí viene, digamos, la diferenciación, ¿no? Necesitamos que todos estén en esa misma línea y todos por ejemplo, el joven dominical en general, todas las iglesias de Hipercristopé deberían dar una misma lección cada domingo, Ujú. ¿no? A nivel nacional, pero no se da así, ¿ya? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, no sé si eso hay más difusión, o falta de difusión, falta del compromiso, no sé, o que los pastores tienen ya su propio objetivo, entonces hace que no se dé esta función, ¿no? Pero la idea está ahí planteada, ¿no? De poder trabajar una mirada así. Pastor, perdón, disculpe, solamente para acotar algo nada más, ¿no? Con respecto a eso. Como usted ha dicho, ¿no? Bueno, tal vez acá en educación cristiana, en la iglesia, eh, solo se considera el tema de la escuela dominical o de los niños, pero también sabemos que también se lleva el discipulado tanto en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, eh, el área al que tengo cargo yo es el área de los jóvenes y adolescentes. Y también hay otra área que están trabajando, el área de las damas, por ejemplo, hay otra área en mi congregación. Bueno, el área de los varones todavía no se activa realmente bien, no nos hemos organizado todavía como varones, pero por lo menos ya estamos trabajando con los niños, se trabaja con los jóvenes y también ya se está trabajando con las damas. Y sería interesante que haya un material de discipulado también para diferentes áreas, ¿no? O sea, así como se trabaja para los niños, un discipulado enfocado a los niños, también un discipulado que es la misma palabra del Señor, pero enfocado hacia los adolescentes y jóvenes, ¿no? Y también Ujú. enfocado para las damas. Y de esa manera, todos, como usted dice, ¿no? Podríamos estar hablando el mismo lenguaje ya como denominación, ¿no? Como iglesia IP, porque sí, sí, por ejemplo, en mi congregación, le digo, nosotros no tenemos, ¿no? Un material para trabajar con los jóvenes. Yo varias veces le he consultado también al pastor, ¿no? Y él me ha dicho que no hay. Entonces, No hay, sí, pues. nosotros buscamos nosotros de otras fuentes y también nosotros mismos, ¿no? Empezamos a elaborar nuestros propios materiales, ¿no? Pero
siempre sería bueno tener, ¿no? Claro. Un material. Y en el caso de jóvenes, habría que ver de esta manera, ¿no? O sea, Educación Cristiana tiene, digamos, el encargo, esperamos que se desarrolle esa parte también, porque, por otro lado, se encarga que cada iglesia o cada ministerio o departamento de jóvenes lo haga, ¿no? Porque tienen sus propias características, ¿no? ¿No? Sus propias características, ¿no? Entonces, las iglesias de Lima, por ejemplo, tienen una forma de conducción de los jóvenes, ¿no? Porque estamos en la ciudad, la capital, ¿no? Entonces, el enfoque es diferente y, y especialmente en iglesias que están por lo menos localizados por ahí, no tan en la periferia de la ciudad, sino, bueno, tenemos dos o tres iglesias nomás que por lo menos representan que podían ser, que no son de la periferia. Las demás sí son, están alrededor de Lima. Entonces, la situación es diferente. Y habría que ver también de qué manera se da en el norte o en el oriente, ¿no? Porque las inquietudes, los problemas, la visión de vida es diferente también, ¿no? Entonces eso hay que adaptarlo también a los requerimientos que se tienen y habría que trabajar ese aspecto. Pero tiene razón, en la otra parte hay que desarrollar y pensar en ese aspecto. Yo creo que los presbíteros están tratando de ver ese asunto también y esperamos que en su momento ya se tenga un material, por lo menos, o un proyecto borrador, por lo menos, de esto, ¿ya? Que pueden hacer de la misma experiencia, ¿no? ¿No? El caso de Lima, por ejemplo, que trabajaba discipulado con los jóvenes, especialmente en la Casa del Señor, y, el presbiterio de Lima Sur, ¿no? Y el trabajo de campamentos, por ejemplo, ¿no? Y eh, del departamento de jóvenes que ya están funcionando por lo menos en Lima, o sea, que reclutaba a todas las iglesias, ¿no? Y hacían cultos especiales o también ha habido conferencias, capacitación, todo eso, ¿no? Pero falta la otra parte, como dice, ¿no? Esa parte del desarrollo juvenil, ¿no? En cuanto a doctrina, enseñanza, esa parte falta, ¿no? Muy bien. Ahora, mirando eso también tenemos que trabajar de esta perspectiva también, ¿no? No solamente pensar en la educación cristiana, sino también deberíamos pensar en el, la educación teológica, ¿no? La educación cristiana generalmente está ligada, como ya hemos dicho, a los niños. Y la educación teológica apunta de repente no, eso es ya para el ministerio, ¿no? O para formar ministros, o la inquietud que hay que darle al instituto bíblico, ¿no? Bien, eh, pero hay necesidades, estoy acá, les presento de un conversatorio, ¿no? ¿Qué hacer para que la educación cristiana se reconozca como un ministerio de la iglesia, ¿no? La educación teológica, porque no aparece. Es lo curioso, la IPE Christopher sí lo tiene, está dentro de los planes, está ahí, dice educación teológica, aparte de educación cristiana, está educación teológica, ¿no? Y en ese rubro, por ejemplo, cuando habla de educación cristiana, a ver, no creo que ya lo saqué. Sí, ya lo saqué, pero no importa. Vamos a, lo voy a buscar acá de nuevo, por lo menos para mirar un poquito eso, porque ya no iba a tocar este aspecto de la Constitución. Pero hay una parte de los reglamentos de los departamentos, ahí está educación cristiana.
y está también educación teológica. Y acá está. ¿Ve? Esto es lo que se ha planteado aquí como educación teológica, que es aparte, ¿ve? Departamento de Educación Teológica y Bíblica, ¿no? Eh, aquí es promover la producción de literatura teológica para la reflexión y consolidación de la identidad reformada de la IP Cristo P. Desarrollar proyectos de producción y traducción y publicación de libros. Establecer convenios con entidades que promueven la sana doctrina y la producción de literatura reformada. Formular el programa de estudio y continuar de un seminario para la preparación de pastores. ¿Ves? O sea, la idea es formar pastores, ¿no? Establecer y reglamentar las requisitorias para candidatos al seminario IPCRISTOP, ¿no? Entonces, este departamento está ligado a eso, a velar por el desarrollo del- de lo que llamamos entonces la formación ministerial, ¿no? Esa es la diferencia. Pero cuando hablamos entonces de propiamente la educación teológica, que aquí se liga solamente a los ministerios, yo lo englobo a todo. ¿Por qué? Porque educación teológica es todo y educación cristiana es una parte de eso, ¿no? Acá lo ponemos como diferenciado, ¿no? El Departamento de Educación Cristiana aparte, como para la formación de los miembros de la iglesia y la capacitación, formación ahí. Y en el otro lado sería capacitación teológica para ministros. Y aquí también estaría el área también para los líderes. Posiblemente podríamos hacerlo así. Pero cuando hablamos entonces de la educación, ¿no? Eh, el, bueno, la educación la tratamos de repetir como nos dan en las escuelas o como se da en nuestra realidad y habría que plantear desde otra perspectiva, ¿no? Porque no es enseñar, o sea, tener un maestro que da la clase y los alumnos escuchan, sino que tiene que ser algo mucho más dinámico, ¿no? ¿No? Un poco, y con los elementos pedagógicos cristianos, ¿no? Eh, entonces hay que contextualizar eso, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta que está presente en lo teológico, pero también hay una determinada forma que se le puede llamar ideología también, ¿no? Que de paso, ideología, hoy los evangélicos lo utilizamos de mala manera, es una palabra que está unida a una propuesta, ¿no? Que rechazamos en alguna manera, pero ideología es lo que tiene que ver con las ideas, y todo movimiento tiene ideas, y el cristianismo tiene ideas también, y por lo tanto el cristianismo también, desde esa perspectiva, es una ideología. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene concepciones, tiene estructura, tiene ideas y tiene la doctrina, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, lo es, ¿no? Ahora, lo llevamos eso al plano devocional, ¿no? Y quizás no está ligado a lo real o a la relación con la realidad, cómo manejarnos, cómo formar a los hermanos como cristianos, pero que tengan, digamos, cómo se pueden comportar dentro de la realidad, ¿no? De la vida cotidiana, cómo ser cristianos, porque los que los formamos generalmente es para su comportamiento como cristianos, pero en la iglesia. Y eso es en todas las denominaciones, ¿no? O sea, el centro es la iglesia, pero digamos, manifestarse en el mundo, de qué manera. Lo mínimo que hacemos es decir, hay que ser sal y luz, entonces predicamos el evangelio. Ya con eso ya hemos hecho nuestra presentación y nuestra participación en este mundo. Pero no es lo único, o sea, tenemos que mirar
cuál es el comportamiento en el hogar, cuál es el comportamiento en el trabajo, en el estudio, en las relaciones humanas, en los negocios, en el comercio, en las labores que hacemos, en nuestros contratos, en nuestra vida cotidiana. O sea, si no educamos y formamos para eso, entonces, y solamente para nuestro comportar en la iglesia, Iglesia. ¿ya? ¿Ya? Y después este, queremos repetir ese comportamiento en el mundo, y como no funciona eso, entonces nos retraemos. Hay que tener entonces, ver cómo hacer ese aspecto, ¿no? Por eso acá plantea aquí que la educación teológica debe ser encarnada, ¿ya? Que se pueda ver en la historia, en la sociedad, ¿no? En nuestra nación. ¿Por qué? Porque la educación teológica no es neutral, presupone una opción ética, es decir, una conducta, una manera de comportamiento, ¿no? Una manera de ser. Y vuelvo a repetir, fácil es ser cristiano en la iglesia, en el culto, en el servicio, en las tareas, en las cosas que hacemos ahí, y todo lo que es ligado a la iglesia. Inclusive, recuerdo ya de hace muchos años esto, un hermano pastor que conocí, él decía, hay que hacer vida de iglesia, decía, ¿no? ¿Y qué entendía él por vida de iglesia? Es tener nuestra mitad de los hermanos, ¿no? Visitarnos entre los hermanos, compartir con ellos, estar ahí juntos, salir a la calle juntos, pasear juntos, eh, estar en la casa de los hermanos de su cumpleaños, ¿no? De tanto en tanto visitándonos unos a otros, ¿no? O invitándonos, ¿no? ¿No? Porque hay que hacer vida de iglesia, dice, ¿no? O sea, esa es la comunidad. Ya, no está mal, pero nuestro mundo no es la iglesia solamente, ¿verdad? Ujú. La iglesia tiene un momento, pero el mayor tiempo estamos en nuestras tareas comunes, ¿no? De la vida cotidiana. Y entonces, cómo ser esposo o esposa en casa, o con los hijos, cómo ser padre, cómo criarlos, ¿no? Eh, no vamos a hacer tampoco eso, el pastor diga, ya, acá vamos a poner una lista o un reglamento de cómo criar hijos. No, no es así tampoco, ¿no? Sino una guianza, ¿no? Por lo menos de la manera cristiana, cómo desarrollar eso, ¿no? Eso nos falta, ¿no? Entonces ahí está la acción ética, ¿no? ¿Ya? Y también una opción teórica en el sentido de que también debemos tener conceptos acerca de la vida, de cómo desarrollamos, de la familia, del trabajo, de lo que es la vocación, el oficio, ¿no? Y digo eso desde la perspectiva calvinista, ¿no? Calvino trabajó mucho eso, ¿no? No sé si lo he hecho acá, pero y si lo he dicho, disculpe si lo repito, pero Calvino se preocupaba mucho porque el creyente sepa de que tiene una misión aquí en esta tierra. No solamente el líder, no solamente el pastor, no solamente el encargado de obra, no, sino que cada miembro de iglesia, cada seguidor de Cristo, tiene que encontrar ese llamado de Dios, ya que debe realizar, ya como una tarea de parte de Dios, pero aquí en esta tierra, ¿no? Entonces, estaba muy fuerte y ligado mucho a la vocación, ¿no? La vocación. Y la vocación llevaba al oficio también, o a la tarea, o a la profesión, ¿no? ¿Cuál era eso? Entonces tú debías hacer lo que haces, lo mejor para Dios, ¿no? ¿Ya? Si eres carpintero, el mejor carpintero. Si eres el mejor, el comerciante, mejor comerciante, ¿no? Y si eres maestro, también igual. Y el ingeniero y el médico, ¿no? Todos, ¿no? Y si ama casa, también, ¿no? Hacerlo, pero bien, ¿no? Para el Señor. Entonces, y eso unido a aspectos éticos que estábamos hablando, ¿no? La honradez, el ahorro,
el trabajo, la dedicación, ¿no? El compromiso, todo eso ligado a eso y el deseo de desarrollo, eso hizo que las naciones y los pueblos que fueron afectados por la reforma crecieran, desarrollaran, ¿no? Y esa parte de Europa que fue afectada por el protestantismo reformado, ¿ya? Desarrolló, ¿no? De una manera y dejó atrás a la Europa católica, ¿no? La Europa católica estaba pobre, con poca educación. Recuerden que en esa época, en Europa, siglo XVI, la gente no se educaba. Pocos eran los que se formaban en educación, ¿no? Y los que tenían los medios para eso. El pueblo no era instruido. Uno piensa de ir a la Edad Media o vivir, uno puede tener ese ideal de que ese mundo era más bonito. No, ese mundo era, el, el analfabetismo era una cosa común, ¿no? Inclusive hasta los reyes eran analfabetos, ¿no? Habían reyes que no sabían ni leer ni escribir. Necesitaban un escriba, un secretario, les dictaba, ¿no? ¿No? Pero como eran los reyes, no se decía nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación no había logrado, no se llegaba a eso, a ese consenso que hoy necesitamos la formación, ¿no? Entonces, creo que eso es un rubro que el protestantismo ligó a la sociedad, ¿no? Aportó a la sociedad. ¿Qué estamos aportando hoy día ahora? Eso no se ve, ¿te das cuenta? Entonces, ese impacto que tuvo Europa con el protestantismo no lo hemos logrado acá. Esos avances que tuvieron ellos, aquí nos hemos quedado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos padeciendo problemas pues, de cómo desarrollar, cómo crecer, cómo dar la formación a nuestra propia gente, ¿no? Para que luego tenga ese avance y pueda desarrollar. Bien, Pastor, entonces, sí, eh, lo que usted está comentando es muy actual porque hoy en nuestras iglesias hay profesionales de todo nivel, incluso ya hoy en día no solamente es el título, ya tienen que tener segunda especialidad y todo lo demás. sí, sí, Entonces, parece que la congregación está quedando muy corto con respecto al avance de todo esto, de cómo un cristiano en las esferas de gobierno, de donde se desarrolla profesionalmente. Entonces, falta prédica para eso, aunque en la Biblia está está lleno de sí, ejemplos, pero me parece sí, que no se está apuntando al blanco en ese aspecto. Nosotros que claro. especialmente que estamos preparándonos y ya va a salir una promoción, ya va a salir una, tan en tercer ciclo, y ya está de repente como ha dicho el pastor Timoteo, este año o en enero del 2024 sale la promoción. Ujú, Pero ¿cómo? ¿Cómo está saliendo para servir siempre como se ha estado haciendo? Porque se tiene que cambiar. Las prédicas tienen que claro, ser más dirigidas. claro. Ahí entra la práctica, ¿no? Porque una cosa es lo que se ha formado en seminario, pero ¿qué cosa es lo que van a dar ahora? En esa Ujú, parte también, la parte de la práctica, también la práctica enseña, ¿no? Instruye y desarrolla en el propio campo la temática, ¿no? Del ministerio y de la pastoral. ujú, Fácilmente es trabajar en teoría todo acá y pintar bonito, pero el asunto es en la cancha, ¿no? ¿No? ujú, Imagínense aquí, no sé cómo lo ven ustedes, pero por ejemplo, yo en un momento pensaba, yo no soy mucho del deporte, no soy muy adicto a eso de niño, un poco, ¿no? Y me acuerdo que pegaba mucho ese asunto, no, nunca fui un buen deportista, ¿ya? Aunque sí tenía eso de niño, mi papá me compraba las pelotas, todo el uniforme y todo lo demás, pero eso quedó ahí nomás como un sueño de niño, ¿no? Eh, pero en medio de eso capté algunas cosas, ¿no?
no sé cómo conseguí por ahí un librito, ¿ya? No sé de cómo me vino a las manos eso. Pero tengo un librito pequeñito acerca de cómo ser futbolista, ¿no? Y era un libro, ¿ya? Uno puede decir, no, anda a jugar y ya ahí desempeñate, ahí vas a saber si eres bueno o no. Pero el libro te indicaba ahí, ¿no? Qué hacer y todo lo demás, ¿no? Entonces, y ahí te indicaba cómo era los disposición en el campo, ¿no? Los espacios, qué cosa era un penal, qué cosa era un tiro libre, un tiro de esquina, un tiro indirecto, ¿no? ¿Qué era el offside, ¿no? Este, ¿Quién era el goalkeeper? Que así se le llamaba al, digamos, al arquero, o le llamamos también golero, ¿no? Este, También se llamaba am, a los puestos de los jugadores estaban en inglés todavía, ¿no? ¿Ya? El centro forward, ¿no? Y esas cosas ahí, ¿no? El jal izquierdo, el jal derecho, este, el win izquierdo, win derecho, todo eso. Me acuerdo de todos esos elementos. Y ahí te decían algunos detalles, pues, pero en forma teórica y te lanzaban cómo debías hacer las jugadas, ¿no? ¿Ya? Y claro, eso teóricamente uno lo puede aprender, ¿no? Pero el asunto está en repetir eso, que es teoría, o que puede estar en la pizarra y dice acá, aquí, allá, se va por este lado y ustedes por acá y acá avanzan, ya. Y y evitan al jugador acá y pasan por acá, y entonces hacen el gol, ya. Eso ahora, esa jugada que está en teoría, hay que hacerla en la práctica, ¿no? Y ahí está el entrenamiento y enfrentarse a jugadores de verdad. Y luego hacer la competencia, ¿verdad? Para que lo que se ha entrenado en teoría y en la práctica dé resultados en el campo, ¿no? Entonces, no es entonces el asunto solamente jugar, ¿se da cuenta? ¿No? O desplazarse, o ya tomé la pelota y ya puedo hacerlo. Entonces, aquí también en el aspecto de la iglesia también lo mismo, en el cristianismo es lo mismo, o sea, no es solamente la teoría, hay conceptos, hay conducta, hay inclusive la conducción, ¿no? La formación de cómo me conduzco, ¿no? Acá le llamamos opción política, o sea, la opción política es la forma en que yo me conduzco, qué política tiene la institución, de qué manera se desarrolla, qué cosa es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, todo eso, ¿no? Y la opción evangélica, cuál es nuestra forma dentro del mundo evangélico, cuál es nuestro lugar, ¿no? Y se entiende que eso en parte es una de las cosas buenas que tiene la IP Cristo P y que he heredado de la Iglesia Reformada, de la Iglesia Presbiteriana, ¿no? Es que está muy grabada la identidad, aun cuando todavía en la IP Cristo P todavía falta mucho dedicarse a la enseñanza a partir de la Confesión de Westminster, ¿no? Que es la base digamos, del calvinismo, ¿no? Del presbiterianismo. Entonces, había que trabajar ese aspecto también, ¿no? Eso va con educación teológica, ¿no? Entonces, esa realidad también tenemos que plantearlo de que la teología no es neutral, no debe ser neutral, ¿no? Debe también tomar participación en la realidad, ¿no? Y también aportar, porque el sistema tiene también sus propios intereses, ¿no? Esto de la educación, la formación, la economía, todo eso, eso está conducido con un propósito, no es para todos, tiene su propósito. Entonces, también hay que trabajar por ese lado, ¿no? Entonces requiere disciplina, ¿no? Disciplina, ¿no? Y también una educación interdisciplinaria, que quiere decir que también entonces tiene que verse con historia, con la filosofía, con la sociología, con la arqueología, con lo que llamamos religiones comparadas, ¿no?
la educación también, ¿no? La psicología, todos esos aspectos también de alguna manera nos permiten, este, eh, digamos, a tener un mejor desempeño para la formación de la educación, ¿no? En los creyentes, en la iglesia, ¿no? Pastor, entonces tendríamos que como iglesia y como eh, aquí en el seminario, antropología y estudiar la sociedad cada cierto tiempo para actualizarnos. No, es que eso, los elementos, porque hay un curso de eso, bueno, ya creo que ya no hay acá. Nosotros en realidad peruana me parece que hay, o historia o cultura peruana, me parece que sí hay. Pero antes había un curso de sociología, ¿no? A Que también sociología. que también te daba las parecer de cómo se construía sociedad, qué Ujú. familia, ¿no? Y cuáles son los modelos de sociedad que existen y todo eso, ¿no? Entonces, eso sirve. Ahora, si no se da un seminario, pues hay formas también de poder conocer e investigar esto, ¿no? ¿Ya? En Pastor, internet hay muchos libros. Sí, una consulta, una pregunta, pastor. En la parte de arriba, hay una parte que dice, en la actualidad existe la profesionalización, creo que dice, y dice que es por competencia, algo así lo estuve leyendo, la sí, sí, parte, sí, sí, sí. ¿a qué se refiere eso, pastor? O El sea, sistema educativo que no y también que tiene que ver con la visión economista o del sistema económico que vivimos, ¿no? La visión como nación es la competitividad, ¿no? Y entonces tienes que ser competente en todo. Inclusive se habla, por ejemplo, de tener, a ver, ¿cómo se llama esto? Expertise, ¿no? ¿No? O tener mérito en un cargo. Sí, yo creo que eso está bien en parte, pero también la competencia más bien es una educación individualista lo que se da, ¿no? Y cuando se habla de formación por competencia es que tú sobresalgas, ¿no? Seas mejor que otro, trates de ser mejor, pero también a los demás también que sean mejores. Bueno, todas al final somos competentes. Ojalá lográsemos eso, pero generalmente en la realidad no se da. En la realidad no se da, ¿no? En la educación antigua también, y la educación de ahora. Algunos inclusive, por ejemplo, dicen, los mejores alumnos, ¿ya? Y si esto es dado por estadística, ¿no? Los mejores alumnos de las escuelas no siempre llegan a tener éxitos, ¿no? Y los que no eran buenos alumnos logran luego sobresalir en la sociedad, o económicamente hablando, ¿no? Eso, por ejemplo, es un problema, es que no es problema educativo, que de repente la educación está fallando en esos aspectos, ¿no? Porque ha habido una educación teórica, ¿no es cierto? Pero no te forman para la vida. Entonces, el que es más avispado y un poquito más, y de repente se le ha prendido el foquito, puede ser que te pueda manejar el asunto y aprende mejor y más rápido que lo que hizo su compañero que solamente se daba a lo teórico. Y de paso, por otro lado, no le damos valor a lo teórico acá, ¿no? ¿No? La historia, por ejemplo. Esto debería ser una parte de la formación también, pero hoy día un historiador, nada que ver, ¿no? O un maestro, tampoco, ¿no? No es bien pagado. Y entonces los, eso hace ¿qué cosa? Que se busque otros medios, pues entonces los que son más avispados dicen, no, entonces yo para qué estudio, paso nomás y ya cuando sea grande, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? ¿No? Porque busca esas habilidades, ¿no? O desarrolla esas habilidades. Algunos tienen habilidades natas de paso, ¿no? ¿No? Y otros no, y otros también depende de cómo la vida los lleva, ¿no? A buscar medios para lograrse, ¿no? Por ejemplo, conocí el caso de una señora que dice que había sido secretaria en su trabajo, ¿no? Bien, era su trabajo, tenía un seguro, tenía un trabajo seguro, pero dice que por esas cosas la empresa quebró y se quedó sin trabajo. Y buscar empleo ya era difícil, buscar aquí, allá no tenía no le daban,
no, no podía conseguir. Entonces, ella por ahí comenzó eh, tenía ciertas habilidades para la cocina y comenzó a hacer unas mermeladas, ¿no? Unas mermeladas caseras. Y esas mermeladas caseras comenzó a venderlas ahí en su barrio y todo, ¿no? Y todo el mundo le compraba y bueno, iba saliendo poco a poco. Pero después por ahí se pasaron la voz, que esa señora estaba haciendo eso, y comenzaron a buscarla. Y ya comenzó a hacer una producción mayor y llevando las bodegas a otros lugares así. Entonces al final llegó a ser distribuidora en supermercados, ¿no? Y le puso el nombre a su producto e hizo una empresa. ¿Se dan cuenta? O sea, la necesidad la llevó a conocer esa área que no sabía, ¿no? Eso se llama resiliencia, ¿no? ¿No? De cómo salir adelante en una situación difícil, Pues, ¿no? Sí, ¿cómo podríamos aplicar eso si, por ejemplo, yo tengo a cargo, como le dije, ¿no? Un grupo de jóvenes y usted puso antes de eso, dice, ¿no? La educación es por vocación, dice ahí, ¿no? sí, En la parte de arriba. sí, sí. Eh, ¿Cómo enfocar eso en la iglesia? Si de alguna manera no queremos que haya cierta competitividad o de repente relacionar solamente ¿cómo se podría tratar con los jóvenes en todo caso este tema? Ya. Yo creo que lo de la competitividad tiene que ver con la habilidad para defenderse en la vida, ¿no? Eso es lo que creo que debería ser, ¿no? La educación formal al final te forma para el sistema nada más, ¿no? Entonces, para que cumplas una función del sistema y ahí punto, ¿no? Y si puedes alcanzar, y los que puedan alcanzar hacia arriba los espacios de ese sistema, en buena hora, pero la mayoría va a quedar en un lugar y entonces se forman así, ¿ya? Y te cortan las habilidades. ¿Por qué? Porque este sistema no apunta a eso. Hoy día se busca más a lo práctico, ¿no? A lo que te dé, a lo que te dé réditos, ¿ya? Y entonces ese es otro sistema. Y por eso es que también, de paso, ya que estás hablando de eso, en el ministerio ocurre casi lo mismo, ¿no? Hay hermanos que dicen, no, ¿para qué voy a ir a un instituto bíblico, un seminario? Dios me ha dado la habilidad, forma grupos ahí y forma una iglesia y hace ese pastor. No tiene la formación, nada, pero y la gente va, ¿no? ¿Ya? Y se congrega, y comienza, pero esa iglesia no tiene futuro. ¿Por qué? Porque la competitividad también vaya por otro lado. O de repente, si él busca o encuentra el secreto de cómo mantener a la gente, pues de repente pues, va a tener una iglesia grande. Pero lo que va a producir, lo que va a dar, no va a dar pues vida cristiana, ¿no? O con solidez, porque no conoce mucho, ¿no? Entonces se van formando movimientos de ese tipo donde te van predicando cualquier cosa. Entonces necesitamos más bien formación. Y lo curioso es que uno dice, bueno, los que son formados o que tienen instrucción, pues no tienen miembros, no hay muchos miembros. Ahí hay que hacer entonces la parte que falta, ¿no? Entonces, buscar ser más penetrador, de repente, como es competitivo en el asunto, o sea, de salir de afuera y buscar y todo eso, ¿no? No es tan fácil el asunto, ¿no? Y eso también depende del carácter. Depende de carácter. No todos van a tener lo mismo. Entonces, buscar entonces si hay un hermano en la iglesia que gusta de hacer eso, pues ayúdalo y formarlo para eso, ¿no? Que te pueda servir, que sea tu apoyo de esa perspectiva, ¿no? Eh, y uno formarse para el ministerio. Bueno, entonces aquí está este trípode que tiene que ver con la iglesia, sociedad y el ministerio, ¿no? Es lo que estábamos hablando en, entre líneas en esta conversación, ¿no? Entonces dice, cada época posee su modelo de escuela y cada cambio social relevante reclama a su vez cambios relevantes en la escuela. ¿Ya? No hay que caer en esa figura de enseñar, en el caso de los niños, porque las escuelas dominicales, ¿qué hacemos? Hacemos entretenimiento en muchas veces.
en el sentido de que a los niños allá, y el que se va a encargar, ¿quién es, hermano? A ver, tú no tienes nada que hacer, ya, dedícate con los niños, ¿no? ¿No? Ya, no hace nada en la iglesia, entonces ya, ponemos en los niños, ¿no? No, más bien la formación en los niños, en la escuela dominical debería ser de gente capacitada, ¿no? Vocacionada, dedicada para eso, ¿no? Entonces no es para que dé, digamos, de vueltas a oído o entretenga a los niños mientras el culto de los mayores se está realizando, ¿no? ¿No? Yo creo que es importante también desarrollar, ¿no? Bueno, eso a modo de reflexión, ¿no? Ese es a modo de reflexión. No sé qué dicen los demás. A ver. Pastor, hay una pregunta ahí que lo he leído. Psicología pastoral, dice. Ah, ya. Bueno, ese es Por otro favor. elemento también que deberíamos tener. Bueno, ya lo pasé, a ver, no sé si por aquí. Pero a ver si lo encuentro por acá, a ver si está ahí. Eh, A propósito, pastor, nos pasaron un examen psicológico en el seminario, ¿ah? sí, sí, sí. Un test psicológico a todos Sí, sí, sí. para ver si estábamos cuerdos de repente. Si están cuerdos o están con ¿Están cuerda. cuerdos o estamos viendo Coca-Cola de repente? Están con cuerda, dice. Claro, mucha cuerda de repente, pastor. Ah. Muy acelerados, como se dice. Sí, no, esta sociedad es un poco, nos ha tocado vivir en una sociedad muy, ¿cómo digamos? A ver, estresada, ¿no? Todo lo queremos rápido, ¿no? Instantáneo y apurado, ¿no? Entonces todo se vive deprisa, ¿no? No sé si Sí, somos como, me parece la sociedad como el correcamino, ¿no? No sé si alguno ha visto sí, ese sí. dibujo de antiguo, ¿no? El correcaminos, ¿no? El coyote. Y el coyote. Y el correcaminos corría y corría y su afán era cazar al coyote, ¿no? ¿No? No, el coyote cazarlo a correcamino, ¿no? Dejarse, liberarse del coyote, ¿no? Y pobrecito el coyote, ¿no? Que es el que pagaba pato en todo, ¿no? ¿Ya? Pero iba deprisa todo, todo deprisa, todo deprisa. Y esta sociedad es esto, ¿no? Vivimos a prisa, que no hay tiempo para nada o para detenerse a pensar. Y eso creo que deberíamos aplicar entonces lo que dice Jeremías, ¿no? ¿No? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. O sea, Amén. pero hay que pararse un momento, ¿no? No todo es prisa, Hay hay que que pararse. reflexionar, hay que pensar primero qué estamos haciendo, ¿no? ¿No? Para tratar de avanzar tenemos que detenernos un poco, ¿no? O como hace el Puma, dice, ¿no? Que para lanzarse, dice primero, ¿no? Se va para atrás, ¿no? ¿Ya? Y ahí toma fuerza, ¿no? Entonces, da unos pasos atrás y después se impulsa, ¿no? Creo que esa es una manera de actuar que debemos tener los creyentes, ¿no? Ahora, acá sí, pues dice, a ver, la pregunta, eh, a ver si la pregunta, no he visto la pregunta, pero sí, No, más sí abajo. dice, Ahí la está, pastor. psicología Ahí. pastoral debe llevar a la recuperación de la personalidad completa del hombre para que no pierda su subjetividad, su imagen de Dios y su dignidad. Sí, este es otro elemento también que me parece que está pendiente en nuestra sociedad, ¿no? Eh, y que también los cristianos hemos contribuido un poco a eso. La deshumanización, la deshumanización. He escuchado mucho prédicas y enseñanzas de que hay que ir contra el humanismo, dicen, ¿no? Como si el humanismo fuera pecado. Y creemos que es pecado, o sea, todo lo que hace el hombre, eso es pecado, eso, ¿no? Y no es así. Lo pecaminoso es aquello que va contra el propósito de Dios, ¿verdad? Y que tiene que ver con los deseos y las pasiones humanas, ¿no? Pero el hecho de formarnos, desarrollarnos como seres humanos, eso está en el Antiguo Testamento.
y la dignidad humana, que es la que hemos perdido, ¿no? Por causa del pecado, nos hemos vuelto indignos. Pero Dios nos vuelve la dignidad por Jesucristo, ¿no? Nos devuelve la imagen, nos restaura la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Esa imagen de Dios nos devuelve la dignidad de aquello que decía Pablo, ¿no? No hay ninguno bueno, no hay justo ninguno, no hay quien haga lo bueno, ¿no? Todos se han desviado. Ya, esa es nuestra condición. Y esa condición de pecado nos ha deshumanizado, pero nosotros también contribuimos a esa deshumanización. Vemos a los seres humanos como cualquier cosa. Y el valor que damos ahora al ser humano es cuánto tiene, ¿no? Entonces, vale el que tiene. El que no tiene, no hay que despreciarlo, o ningunearlo, o dejarlo a un costado. No, nosotros como cristianos tenemos que amar, ¿verdad? Amar al que está abajo como amar al que está arriba. Cualquiera que sea su idea, inclusive, ¿no? O aunque esté en contra nuestro, ¿no? Porque no dice el Señor que tenemos que aborrecerlo a nuestros enemigos, sino que dice, amad a nuestros enemigos, amar a los enemigos que tenemos. Entonces, eso no nos manda a los otros, pero la actitud del creyente muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Pastor, Entonces, creo que tiene que haber una psicología pastoral que ayude a cómo es nuestra visión de mundo, visión de humanidad que queremos formar. Y ya Pablo nos habla de ese modelo de hombre, ¿no? En el modelo en Cristo Jesús, ¿no? El hombre perfecto. Ya, ese debe ser nuestro modelo de vida, ¿no? Y pastor, reproducir el per- derecho del per- ser humano, ¿no? Pues Jesús vino a fortalecer esa humanidad. Por eso se humanizó, por eso se encarnó, ¿no? No tendría sentido la encarnación o no tenía sentido la humanización de Jesús, ¿no? Si eh, no reconociera al hombre, ¿no? Como tal, porque él vino a servir al hombre. Sanó, hizo milagros, instruyó, sacó a la gente de su condición, ¿sí o no? ¿No? A los endemoniados, ¿qué era? Le sacaba a los demonios, los expulsaba. A las mujeres que estaban haciendo promiscuidad, ¿qué cosa? Las sacaba de ese mundo, ¿no? ¿No? Y las perdonaba. Y ellas salían de ese mundo y comenzaban a vivir una vida diferente. Eso es parte de la recuperación de la dignidad humana. ¿Se aguanta? ¿No? De volver a ser humano, que es el inicio, pues, como decía, Génesis 2:7, cuando dice que Dios dice, formó al hombre del polvo de la tierra y formó al hombre, dice. Y luego dice, sopló, ¿no? Espíritu de vida. Nuestra versión dice aliento de vida. Sopló, respiró. Y ese respiro de Dios, dice, hizo al hombre un ser viviente, dice el texto. Pero esa palabra, ser viviente, nefesh hayá, alma viviente, ser viviente, también se puede traducir como ser humano, persona, ¿no? Humano. O sea que el soplo divino de Dios hizo al hombre humano. Esa fue la forma que nos hizo. El pecado nos deshumanizó. ¿Te das cuenta? O sea que hay que volver a recuperar esa humanidad en Dios, ¿no? Hoy, por ejemplo, la sociedad está apuntando a otra cosa, está apuntando a la transhumanización. O sea que están haciendo un hombre más allá del hombre, ¿no? Pero ya un hombre sin alma, un hombre sin nada. O sea, ¿por qué? Porque ahora se habla de no solamente los trasplantes de órganos, sino de poner órganos ya creados en el hombre, ¿no? Y se puede, y están haciendo lo posible para eso de la robótica, ¿no? La robotización, ¿no? Por ahí hay ese aspecto de la robotización lleva a la transhumanización. Es lo que antiguamente se conocía como en los cómics, ¿no? En los chistes antiguos, eran los androides, ¿no?
que eran mitad Ujú. hombres y mitad máquina, ¿no? ¿No? Bueno, así está apuntando, eso parece, ¿cómo se llama? Ciencia ficción, pero ya está dándose por ahí algo de eso, ¿no? Pero bueno, en fin, y volvemos al tema nuestro, ¿no? ¿Qué es de la humanidad del ser, ¿no? Del hombre, ¿no? Entonces, la psicología pastoral también hay que trabajar ese aspecto, ¿no? ¿No? Entonces, pastor, una consulta. Entonces, ¿es correcto hablar o aplicar psicología o hablarles de psicología pastoral o decir que se puede aplicar psicología también en el trabajo, digamos, en el trabajo ministerial? Eh, eh, Porque esto o sea, con este concepto que usted da, ¿no? Porque toda esta palabra a veces es un poco controversial, ¿no? Algunos ustedes como que no contradicen un poco, ¿no? Dan el concepto a la psicología como algo que es un poco más secular y no espiritual, ¿no? Entonces te dicen, Sí, no, la palabra de Dios, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, sí, sí. en cierta oportunidad escuché a un predicador conocido, ¿no? Paul Washer, por ejemplo, le preguntan a eso y él dice, no, él estaba en contra, decía que no se puede confundir o no se puede aplicar psicología y entonces, por eso le digo, con este concepto que usted da, entonces sí es correcto aplicar esa palabra también. Claro, además, mira, ese concepto que lanzó ese predicador que tú mencionas es porque ella tiene una manera y una visión, ¿no? Mm, Y que apunta a un sistema religioso. El sistema religioso que se ha fabricado durante siglos y que viene de la Edad Media, ya tiene una visión dualista de la vida. mm, Y todavía lo aplicamos. Por eso dije ese aspecto de que creyente cree que solamente sirve al Señor en la iglesia, ¿no? O sea, hay que estar en la Ujú. iglesia para ser. No, hay que estar en el mundo para servir al Señor. La iglesia sí te desarrolla, pero ahí no te vives tu cristianismo, te lo vives en el campo, ¿no? Como dijo Jesús, ¿no? Yo los envío al mundo, aunque no son del mundo, pero los envío. Dice. O sea, Jesús no te dijo, no, no, apártalos, Señor, no, 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 sácalos del mundo. No, Él dice, yo los envío al mundo. Ahí está su función, ahí está la labor que debemos de realizar. El Amén. dualismo hace qué cosa? Que Dualismo. nos restringamos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vimos un mundo de esta manera. El mundo espiritual para Dios y el mundo secular para los hombres, ¿no? Ah, las cosas del secular, no, eso no es de Dios, dice, ¿para qué? No, estudio, profesión, no, no, eso no es de Dios. Falso, falso de falsedades. En la historia del calvinismo nos muestra cuál es la idea que debemos tener de vida cristiana. El calvinismo nunca, por lo menos que el calvinismo de la Reforma, ya, nunca hizo diferenciación entre vida espiritual y vida secular. ¿Sabe cuándo vino eso? Eso vino con el fundamentalismo evangélico, ¿no? O cuando vino esas tendencias místicas, en donde las experiencias espirituales por un lado y entonces el mundo lo deja por otro lado, ¿no? ¿No? Desde esa perspectiva vino. Entonces, tú puedes ser cristiano y bien cristiano en en tus tareas de trabajo común, porque eso también es del área donde está el Señor, ¿no? Alguien me acuerdo me preguntó de esta manera, dice, la iglesia se reúne los domingos, perfecto, pero ¿dónde está la iglesia el lunes? ¿Dónde está la Wow, iglesia el martes? ¿Dónde está el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? gran Ah, no, velocidad. nos reunimos cuando estamos en el culto, pues, ¿no? La oración, academia bíblica, o la formación bíblica, o en los cultos de los ministerios. Ah, o sea, cuando hacemos algo, ahí dice, ahí está la iglesia, pero la iglesia no, ya no está, pues. ¿No? Es que dejamos de ser iglesia porque ya no estamos en el culto. No, el culto es para adorar al Señor, para buscar al Señor, sí, está bien, y para reunirnos y estar juntos, pero
pero no es el propósito ni el objetivo, ¿ya? La idea que se tiene, y recuerdo también otro pastor con esa misma corriente decía, y lo escuché hablar a alguien y me quedé, ¿qué cosa? Dije, cuando decía, hermanos, qué bueno que estamos aquí en la iglesia. El propósito de Dios es que tú estés aquí en esta banca y no estés sentado en otras bancas ahí en el mundo, ¿no? ¿Te das cuenta? Haciendo cualquier cosa por ahí. O sea, que el propósito de Dios es que estés en una banca sentado los domingos. Ese no es el propósito de Dios. Es ese modelo que hemos nosotros utilizado, ¿no? Del culto, y está bien, bueno, lo aceptamos, pero no es la idea que tú estés sentado en una banca escuchando ahí y pasivamente, y porque ya estás ahí escuchando, ya el Señor también ya te perdonó, te limpió, no es por ese lado. El trabajo de la iglesia, eso que tú recibes de la iglesia, lo tienes que poner ahora en acción. Y lo tienes que hacer el lunes, el martes, el miércoles y jueves. Otro pastor, me acuerdo que decía, la iglesia es como una estación de gasolina, decía, ¿ya? Y que hace una estación de gasolina y dice, cuando yo necesito llevar mi carro, necesita gasolina, pues lo llevo a la estación, ¿no? Lleno el tanque, ¿ya? Y ya, de lleno, y entonces ahora ya puedo manejar el carro, y no vuelvo hasta que necesite, ¿qué cosa? Otra vez, ¿no? Llenar el tanque. Entonces, la iglesia entonces te llena, ¿no? Vida espiritual, dice, ¿no? Entonces, la vida espiritual que se va para la semana. Entonces, cuando ya estás, ya te falta poco, entonces, otra vez hay que cargar, ¿no? Es como el celular, ¿no? ¿No? Como el celular sería ahora el modelo, ¿no? Entonces, ya se baja la potencia, entonces necesitas cargarlo, ¿no? Ya, pusiste esta, ya. Pero esa no es la función de la iglesia, ni tampoco como algunos decían, ¿no? Yo recuerdo un muchacho que se alejó del Señor y decía él, yo estaba enfermo, dice, por eso iba a la iglesia, necesitaba de la iglesia porque estaba enfermo espiritualmente. Ahora ya me sanó el Señor, ya no necesito de la iglesia, decía. Tampoco es así, ¿verdad? Entonces la iglesia no es un hospital, la iglesia no es un grifo, ¿ya? Y la iglesia no es entonces eh, por la cual nuestra vida cristiana depende. Nuestra vida cristiana depende del Señor, de la relación que tenemos con el Señor. Y como consecuencia de esa relación, entonces voy a la iglesia y bendigo a mi hermano y también ahí estoy junto y animo a mis hermanos, ¿no? Y estoy con gozo porque qué bueno es vernos, ¿ya? Pero no es el punto final, porque luego, cuando salgo a hacer mis tareas, ahí está el Señor también, ¿no? Entonces, lo que quiero decir esto es que no hay que ver el mundo de una manera dualista, ¿no? Las cosas de Dios por acá y las cosas del mundo por acá. Bueno, no existe eso. Para el creyente, todo lo que tú haces, el Señor también te da la libertad. Y es para Dios, ¿no? Es para Dios. ¿Ya? Me gusta mucho eso que Eclesiastés, capítulo 9, dice, creo que es, dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo, porque eso es el todo del hombre. Entonces, la Biblia misma nos muestra que hay necesidad de hacer lo que debemos realizar y que hay que quitarle ese prurito de que no es en lo secular, es en las cosas seculares. No, eso que tú haces también, Dios lo está viendo y tienes que hacerlo bien para el Señor también, ¿ya? Y cambiar esa figura. Mire, un hermano decía, yo en la iglesia, yo me sujeto aquí y dejo las cosas ahí y sirvo al Señor, decía. Pero en mi negocio mando yo. Ahí no manda Dios del cielo. Ahí nada tiene que ver Dios. Eso es mío, decía. Había malentendido el cristianismo, pues, porque eso se llama dualismo. O sea, lo mundano, lo secular, eso me corresponde a mí. Y en la iglesia, lo de Dios. Falso. Tenemos que entregarle a Dios
nuestro trabajo, nuestra labor, no solamente el diezmo, sino hay que darle al Señor todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Decimos y nos conducimos. Ahí está el señorío de Cristo, justamente. Jesús debe ser Señor en todo. Si no es Señor en el área donde yo estoy, en mis quehaceres cotidianos, entonces no estoy sirviéndole al Señor, aun cuando tenga un cargo en la iglesia. Necesito también entonces poner las cosas en su lugar. Y yo no puedo, o sea, ahí en el mundo, allá, ahí me comporto igual que los demás, ¿no? Porque después de todo, esa es la parte secular, ¿no? No, no, no. Tú no puedes falsear, tú no puedes manipular, tú no puedes sacar ventaja y, y aventajar a otro y ganar más, aprovechándote o haciendo mentiras o haciendo cuentas ahí medias raras. No, no se puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene que también dignificarse en aquello que hacemos, ¿correcto? Bueno, yo no quería entrar por ese lado, pero gracias, hermano, de todas maneras, se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende eso? O sea, estamos diciendo que esa es la importancia y eso es lo que hace que tú también, cuando vas a la iglesia, entonces puedas compartir. No, no vas a la iglesia solamente porque tienes que recibir, no, 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 no. Vas a la iglesia porque vas a dar, porque has aprendido en toda la experiencia de tu vida, de los días que estás con el Señor diariamente, cómo te ha bendecido, qué te ha hecho, qué ha faltado, qué experiencia has tenido. Entonces, eso lo compartes en la iglesia, ¿no? Vienes a agradecer al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida en toda la semana. Ya no venimos con la idea de me voy a cargar ahora para que el Señor ahora me bendiga en la semana. ¿No? Esa es una actitud egoísta. No, sino vengo porque Dios me ha hecho esto y ahora quiero dar al Señor. Esa creo sea, debe ser una mirada. Y creo que desde esa perspectiva nuestro culto sería otra cosa también, de paso. ¿No? Entonces, no, no sé si ustedes están en culto de alabanza, por ahí pueden decir alguna una perlita de estas cosas que hemos dicho y van a ver cómo cambia la figura, ¿no? Y cómo el cristianismo se vuelve más interesante, ¿no? Se vuelve más dinámico, ¿no? Lo otro es muy rutinario, ¿no? Y entender solamente el cristianismo ahí, dependiendo solamente de que para recibir, recibir. Nos hemos acostumbrado a eso y hemos acostumbrado a los hermanos a ser cristianos, ¿no? Que solamente reciben. Somos cristianos pasivos. Recibe y recibe y recibe, pero no damos, no damos, no damos, ¿no? Creo que es importante tomar esa actitud. Amén. Bien, hermanos, vamos a cerrar por 10 minutos y luego volvemos para continuar, ¿no? Seguimos, es Amén. educación cristiana. Bueno, en alguna manera sirve a lo que he dicho, Sí, pastor, porque interesante, interesante. Ahora, ¿ah? muy Sí, sí, no, eso es otra visión, ¿verdad? Una visión eh, correcto. que nos ayuda porque eso es lo que hicieron los apóstoles también. Y Calvino y su gente hizo eso mismo también. ¿Ya? Y los reformadores también repitieron eso e hicieron ese modelo y fíjense por qué Europa triunfó. Y hasta ahora Europa, a pesar de que se ha enfriado espiritualmente, algunos dicen eso, ¿ya? La cultura ha sido afectada por el pensamiento reformador, que la gente ahí es Queda, ¿no? cumplida, responsable, Disciplina, trabajadora, ¿no? Disciplinada, disciplina. ordenada, cumple con las leyes, con las normas, ¿no? Y el porcentaje de corrupción Es menor. es menor, ¿no? No como acá en nuestra Latinoamérica, ¿no? Donde la corrupción ha crecido. Nosotros decimos, la iglesia evangélica está creciendo, pero la iglesia está creciendo, evangélica está creciendo así, y la corrupción ha crecido así, ¿no? Y ya la medida ya no tan lejos está que es muy grande, ¿no? Entonces, nos ha ganado el espacio. Hay que ganarle el espacio a eso
Y estas poquitas cosas que decimos pueden hacer también que las diferencias en todo caso, ¿no? Bueno, en fin. Y lo otro es lo que añoramos, ¿no? Un avivamiento, ¿no? Un avivamiento. Eso también. Ya es muy interesante, pero yo creo que está en nosotros el cambio, en cómo iglesia podemos comportarnos mejor. Y la educación quizá apunta a eso, hermano. ¿Ya? Apunta a eso. ¿Y qué va a servir y qué tenemos? Pues ahí está Pablo. Crecer en el hombre nuevo, en el modelo del hombre nuevo, la estatura y la plenitud de Cristo. Ese es el sentido, ¿no? Muy bien. Volvemos entonces, 10 minutos, ¿ya? Un cafecito.